Ok, y ahora sí se está grabando. Entonces, como les dije, vamos a iniciar con lo que es la unidad 4, ¿verdad, chiquillos? En la unidad 4, como les dije, habla de todo lo que tiene que ver como con el éxito, cosas que tienen que ver como con el éxito de famosos o cómo tener vidas exitosas y así. Este tema que está acá es parecido al que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos uno que se llamaba presente perfecto. Ahora vamos a ver otro que se llama pasado perfecto. Es parecido, pero no, ¿verdad? Porque el de la semana pasada era en versión del presente y en esta es en versión del pasado. La salvada es que son los mismos verbos, ¿verdad? O sea, para los dos temas se utilizan los verbos de la tercera columna. Lo único que nos va a cambiar es el auxiliar. Entonces tenemos como primer tema, dice el pasado perfecto. Nosotros lo vamos a utilizar como por ejemplo cuando ustedes dicen, yo había ido, como que a mí me diga Graving. El año pasado yo había ido a la playa. O sea, es algo que Graving hizo el año pasado, pero no quiere decir que ya nunca más lo va a volver a hacer. O sea, él lo puede volver a hacer, ¿verdad? Entonces, ese es el pasado perfecto. Algo que pasó en el pasado, pero puede volver a pasar en el presente, ¿verdad? Él puede volver a pasar. No se cierra de que ya nunca más va a volver a pasar. Entonces, vamos a utilizar los verbos igual en participio, o sea, que tengan ido, hado, por ejemplo, comido, trabajado, estudiado, entendido, hecho, que es el verbo hacer, ¿verdad? O sea, los verbos en participio. O como ustedes los conocen, como cuando uno habla como con los, todos 8 en español. Creo que estos se llaman pretérito perfecto, algo así es en español. Es igual. Entonces, así los vamos a ir usando, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar un sujeto, ¿verdad? El sujeto o la persona. Vamos a utilizar el auxiliar. Aquí la salvada es que este es un toque más fácil que el presente perfecto porque no cambian o no hay tantas reglas. Todo sujeto o persona o animal va a utilizar el mismo auxiliar que es had. Entonces, siempre de quien estemos hablando vamos a utilizar had. ¿Qué significa had? Había. Por ejemplo, si hablo de ella, ella había. Si hablo de yo había. Si hablo de nosotros, nosotros habíamos. Si hablo de ustedes, ustedes habían. Ellos habían. El perro había. ¿Ves? O sea, es el verbo haber, pero como en pasado. Eso significa ese auxiliar. Siempre tiene que estar ese auxiliar. Ese auxiliar necesita siempre estar. Y el verbo en participio. ¿Cuál es el verbo en participio? En la tercera columna, ¿verdad? En la tercera columna. Entonces, por ejemplo, sujeto, auxiliar, verbo en participio y complemento. Dice, I have been a coach. Bueno, esta oración siempre me da demasiada cólera que esté acá. Pero, porque es muy tonta, pero se la voy a decir para que vean lo que dicen. Dice, yo había sido el jefe de las, eso es lo que dice, sí, el jefe de las papas por algún tiempo. Dice, como que me hubiera dado diabetes, es lo que dice aquí. ¿Qué se refiere? Como que si yo hubiera sido una papa en algún momento, hubiera sido como una papa frita, entonces hubiera padecido de alguna enfermedad. Eso es lo que quiere decir ahí, pero es como, no sé, siempre he dicho que por qué no borran ese ejemplo que es como muy tonto, ¿verdad? Veamos el segundo, dice, he had said that he could play better next time. Él había dicho que él podía jugar mejor el siguiente tiempo o el siguiente juego. ¿Ves? Este sí está bien. ¿Ves? Él había dicho. Entonces, aquí ponemos el auxiliar haber y el verbo en participio, que es decir, dicho. En este caso, él había dicho. Nosotros, inconscientemente, cuando hablamos en español, utilizamos mucho este tema.
Por ejemplo, uno siempre dice, ella me había dicho que sí podía ir, yo había ido a tal lugar, nosotros habíamos venido acá en algún momento, ¿verdad? Uno utiliza mucho el pasado perfecto, inconscientemente. Hello, teacher. Hola. Diego Alvarado. Hola, Diego, ¿qué tal? The check, the class. Okay, perfect. Okay. Excuse me for the hour and the inside. Okay, it's okay. Ok, entonces tenemos aquí, dice la siguiente, they had worked hard to reach the first position, says, él ha trabajado fuerte, él había trabajado fuerte para obtener o para ganar la primera posición, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que nunca más lo vayan a volver a hacer, pero es como cuando uno cuenta una historia, ¿verdad? Es para hablar un poquito como más formal, que a mí Oscar me diga, yo había estado aquí durante tanto tiempo. No quiere decir que nunca más va a volver a estar, solo que él me está contando algo que hizo en algún momento de su vida. Ok. Me dicen si más o menos me van entendiendo, chiquillos. Yes. Sí, ok. Los demás. Ahí más o menos, profe, ahí vamos. Ahí vamos, profe. Voy a compartirles un documento. Vamos a ver si lo logran ver. Porque aquí a ustedes les entra todo, oraciones positivas, negativas y preguntas, como siempre. Pero no viene la explicación de cómo es, o sea, les entra, pero no está bien puesto en el libro. Cómo hacer una oración negativa, una positiva y una pregunta. Entonces yo les hice un resumen. Ahí está. Igual ahorita se los paso. ¿Verdad? Chiquillos, no sé si ya les había preguntado anteriormente, ¿a ustedes les funcionan estos resúmenes o no les funciona? Yes. Sí, profe, ahí es donde más o menos intento para poder resolver todo. De verdad que a mí sí me sirve. Pues yo se los comparto, ¿verdad? Pero si ustedes no lo quieren utilizar y no lo usan, es cosa de ustedes. Maricruz, ¿me iba a decir algo? No, profe, que a mí también me sirve mucho. Ok. Bueno, sí, entonces ahí se los yo se los sigo pasando. Chiquillos, como les dije aquí, vean, una oración se va a componer, sea positiva o sea negativa, es la misma estructura, lo que va a cambiar es el auxiliar. Nada más, ¿verdad? Que es uno negativo y el otro positivo. Cuando es positivo vamos a poner un sujeto, el auxiliar. ¿Cuál va a ser el auxiliar? Had, ¿verdad? Verbo en participio y el complemento. Por ejemplo, we had played tennis. Nosotros habíamos jugado tenis. She had eaten pizza. Ella había comido pizza. Es algo que hicieron en el pasado, pero no quiere decir que ya nunca más vaya a volver a pasar, ¿verdad? El negativo es igual, nada más que vamos a escribir el auxiliar negativo, que ¿cuál sería? Had not, ¿verdad? Dice, we had not liked the pizza. A nosotros no nos había gustado la pizza. She had not played soccer. Ella no había jugado fútbol. Ok. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ponemos el had, en este caso nada más le ponemos el not y el verbo en participio. Ok. Después de acá, nosotros tenemos lo que son cómo crear una pregunta. Es igual que una oración positiva, chiquillos. ¿Cuál es la diferencia? El orden. En una oración positiva, primero va el sujeto. En cambio, en una pregunta, primero va lo auxiliar positivo. ¿Cuál es? El mismo had, ¿verdad? Entonces, es lo que va a cambiar el orden, que en una oración, primero va la persona y en una pregunta, primero vamos a escribir el auxiliar. Dice, por ejemplo,
Have you cleaned your house? ¿Ha usted limpiado su casa? ¿Ves? Igual, auxiliar, sujeto, verbo en participio y el resto sería el complemento. Had she visited her family? ¿Ha visitado ella su familia? Igual, perdón, había visitado ella su familia. Auxiliar, que en este caso es had, ¿verdad? El verbo en participio, que en este caso es visited, y de último el complemento. Vamos a ver que hay alguien que me está escribiendo diciéndome profe en el grupo. Sí, Que la no que no puede entrar, que la acepte. Sí, voy a fijarme si la tengo ahí. No, es que no la tengo como en espera. No me sale nada en espera. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a ver si digo que lo intente de nuevo. A ver si ya me aparece. Que no me sale absolutamente nada en espera. Qué raro, no me sale. No sale. Bueno, vamos a ver qué cosa me va a estar fijando, pero ahorita no la tengo a nadie. Igual a mí me llega ahí como una notificación de que hay alguien en espera. Ok, entonces vamos a continuar. Como les he dicho, era chiquillos, entonces la diferencia entre pregunta y oración es que primero va el auxiliar en una pregunta y en una oración primero va la persona. Ok, tenemos, had you cleaned your house? Ok, ¿cómo vamos a responder? Obviamente, sí o no, ¿verdad? Y hacemos lo mismo. Después del sí o no, hacemos una oración negativa o positiva. Sí, yo yo había limpiado mi casa. No, yo no había limpiado mi casa, ¿verdad? Had she visited her family? Yes, she had visited her family. Y si fuera negativa, no, she had not visited her family. Exactamente igual, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Ahí vamos. ¿Me van entendiendo más o menos, chiquillos? Sí, profe. Ahí vamos. Sí, profe. Sí, nada más les sale este tipo. Aquí para abajo, no. Entonces voy a ver esto para que no se los... Para no meter en materia que no les entra. Ahora les envío yo este documento. Vamos a irnos para el libro. Voy a compartir el libro.
Ok. Ok, chiquillos, entonces aquí, ya se me ocurrió esto. Estábamos en esto, en lo del pasado, ¿verdad? Ok, entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Ves? Notan como una práctica. Estas son las prácticas que ustedes saben que de fijo les va a salir lo más seguro como una así en el examen, ¿verdad? Que es como un completo. Les voy a tomar una foto como este, se los voy a pasar en el grupo de WhatsApp. ¿Qué tienen que hacer acá? Bueno, completarlo, es utilizar el auxiliar y ir viendo cómo escribir el verbo, ¿verdad? Entonces, igual, en todas nos dan nos dan si es positiva o negativa. Todas estas que están acá desde la 1 a la 5 son positivas. Entonces es nada más escribir el had en todas, ¿verdad? El had en todas y el verbo que está entre paréntesis en participio. Por ejemplo, go, entonces es igual que acá, gone, ¿lo ven? Entonces aquí está. Nos dan break, se dice broke, broken en participio. Y sí se dice sin, con una N al final, ¿verdad? Y stop con ed, con una E y una D. Entonces, primero escribimos had y después el verbo en participio. Dice, I felt very tired when I got home. So, dice, yo me sentía muy cansado cuando yo llegué a mi casa. Por eso yo me había ido directo a la cama. ¿Ves? Ahí entonces tenemos had gone. Me había ido directo a la cama. Dice, the house was very quiet when I got home. La casa estaba muy callada cuando yo llegué a casa. Everybody, todo el mundo, y viene go to the bed, entonces sería had gone to the bed. Todo el mundo se había ido para la cama. Dice, lo siento, llegué tarde o estoy tarde. El carro had broken, se había dañado, ¿verdad? Break es quebrar, pero es como dañar cuando hablamos de un carro, ¿verdad? Está mucho de que un carro, bueno, puede ser, pero que se parta a la mitad, ¿verdad? O sea, eso es lo que se había dañado cuando yo venía para acá. O sea, el carro se había dañado, se jodió de camino hacia el trabajo, por ejemplo. Dice, we were driving along the road when, dice, nosotros habíamos manejado mucho por la carretera cuando nosotros, entonces aquí sería, when we had seen, cuando nosotros habíamos visto un carro, which had broken down, que se había jodido, o sea, que estaba detenido o varado, digamos. So we had stopped to see if they could help. Nosotros habíamos parado para ver si necesitaban ayuda, ¿verdad? Entonces, igual, ponemos el had y el verbo en participio. Ok, en este tipo de preguntas, lo que tenemos que hacer es, voy a enviarse el grupo. En este tipo de prácticas, lo que tenemos que hacer es ordenarlo, ¿verdad? Nos dan las tres cosas principales, que es sujeto, verbo y complemento. ¿Ves? Aquí viene it, que es el sujeto. El change, que es el verbo, y el allot, que es el complemento. ¿Qué tenemos que hacer? Crear la oración. Dice it, sería it de primero. Acuérdense que después sigue el auxiliar, sería had, it had, y el verbo change, escribirlo en participio, que se escribe solo con una D al final. Entonces, it had changed a lot. Esto había cambiado un montón.
¿ya? Digamos que viene it, estamos hablando, se me ocurre, de un perro. Entonces, yo en lugar de decir el perro, yo puedo decir it. Había cambiado un montón. ¿Ya? ¿Quién? Y el perro. Dice, I invite, perdón, en la número 2 viene she arranged to do something else. Dice sujeto, verbo y complemento. Ok, entonces aquí pondríamos de primero. She, después el auxiliar, que sería had, y este verbo que está acá en participio, que es con una D al final, y después el complemento, ¿verdad? Todas son así siempre. Es nada más volverlo a escribir. Ok. Vamos viendo. La que sigue dice, the film already began. Ok, la película apenas empieza, es lo que nos dan a nosotros ahí, ¿verdad? Entonces tenemos, the film es el sujeto, veía de primero, después el auxiliar had, y aquí el verbo es begin. En participio dice, se escribe begun, en lugar de una U, perdón, de una I, se escribe una U. Y después el already, ¿verdad? Entonces sería, the film had begun already. Ok. Entonces ahí se las envié para que ustedes lo hagan cuando pueden. Ok, aquí hay un texto que lo pueden practicar, chiquillos. Ustedes saben que en el examen a ustedes les salen textos que tiene que ver con lo mismo, con el mismo tema del had y el verbo en participio, o sea, el pasado perfecto. Entonces, como para que lo practiquen, ustedes saben que ya en el examen les aparece preguntas de marcar con X, entonces aquí es ir poniéndolas. Para, ves, aquí está. Todas estas se hacen con el texto. Esto es un tema de pronunciación, a ustedes eso no, en el examen no se les pregunta nada así como que oral, ¿verdad? Ok, ahora sí, iniciamos al punto de los National Roles Models, o sea, es todo lo que tenga que ver como modelos o figuras nacionales, ¿verdad? Ya tienen que ser como deportistas o así. No sé, reporteros, todo lo que tenga que ver como famosos nacionales, digamos. Aquí tenemos un vocabulario que este es el vocabulario como que necesitan aprenderlo para el examen, ¿verdad? Que es el que necesitan estudiar en el del libro. Todo, viene aquí, está en español e inglés, para que no lo tengan como que traducir. Aquí viene, ¿verdad? Entonces, para que lo vayan haciendo. Viene un texto acerca de Keylor Navas. Chicos, estos textos, ya este texto no es como tan reciente, ¿verdad? Ya ustedes casi ya saben como, bueno, más que todas las personas que tal vez les encanta el fútbol o saben mucho del fútbol, de saben todo de Keylor Navas, ¿verdad? Entonces, sí, si en el examen les saliera algo así, tal vez está más fácil, pero porque ya ustedes lo saben, ¿verdad? Puede ser que les entre de algún atleta, no sé, nacional o algo así, ¿verdad? Entonces, ves, de acuerdo a ese texto, contestar estas preguntillas. Puede ser que sea aquí viene todavía una atleta todavía más vieja, que es esta Paul, ¿verdad? Entonces ahí. Y venimos para este tema. Ok, ¿cuál es este tema, chiquillos? Es el de la tarea. Dice third conditional. Ok. Este tema es necesito que me entendieran bien el pasado perfecto, que es el que acabamos de ver, para lograr hacer el tercer condicional. Porque él es como el tercer condicional, cuando nosotros hablamos de condiciones, es algo que puede hacer que sea cierto o puede hacer que no, ¿verdad?
ejemplo, en español. Voy a primero hacer como un ejemplo en español para que lo vayan entendiendo. Si a mí, digamos que yo estoy hablando con Katia y yo le digo, vea Katia, si usted había estudiado para el examen, usted habría pasado el examen, se me ocurre, ¿verdad? No precisamente fuera así. O sea, esto es una suposición que yo estoy diciendo, que yo le diga a Katia, Katia, si usted había estudiado para el examen, usted habría pasado el examen. Ok. Pero también puede ser que, aunque Katia haya estudiado, y ella llegó al examen y se puso súper nerviosa, no sé, llegó tarde a hacer el examen, sí, que ella use lentes y se le olvidaron, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Entonces no podía ver bien el examen, por eso salió mal, bueno, son condiciones, no afirmaciones, ¿ok? Es decir una condición, no una afirmación. Otro ejemplo, que yo le diga a Francine, Francine, si usted había trabajado o hubiera trabajado, si usted hubiera trabajado, usted habría tenido plata, ¿verdad? Le digo yo a Francine, Francine, si usted hubiera trabajado, usted habría tenido plata, ¿verdad? Pero puede ser que Francine trabajó un montón, pero de ahí tiene que pagar un montón de cosas, entonces otra vez igual se quedó sin plata, ¿verdad? Tiene que pagar la luz, no sé, el alquiler, de comprar comidas, X y Y, entonces por todas las razones que ella tuvo que hacer, dice que quedó sin plata. Son condiciones, ¿verdad? No afirmaciones, o como cuando uno tiene un chiquito y le dice, si usted había trabajado, o perdón, si usted había hecho caso, no lo habría regañado, ¿verdad? Es una condición. Puede ser que aunque él le hubiera hecho caso a usted, igual usted lo hubiera regañado, no sé, ¿verdad? O que usted no lo hubiera regañado, aunque no hizo caso, ¿verdad? Entonces ese es el pasado perfecto, como cuando nosotros decimos, si usted hubiera hecho tanto, no habría pasado o habría pasado tal cosa. Vamos a ver, yo sé que ustedes están acostumbrados a ver y a utilizar yes como para decir sí, ¿verdad? Cuando yo digo, ejemplo, que yo le diga a Graving, usted, se me ocurre, no sé, yo lo veo, lo señalo y le digo, usted es Graving, y él me dice yes, ¿verdad? Ese es el sí de afirmación, cuando yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. En cambio, ahora vamos a ver este otro yes, que es el if. Es otro sí, perdón, que se dice if en inglés. Nada más que este if es para una condición, ¿verdad? Entonces, es como cuando se dice, si usted hubiera hecho esto, ¿verdad? La condición. Si usted me hace caso, lo dejo ir a tal lugar. Se me ocurre. Entonces, este if, si quieren lo anotan por ahí, significa sí, pero de condición, ¿verdad? Para una condición, no afirmación, solo para condición. Ok. Después de eso, tenemos que saber que siempre, chiquillos, siempre, porque eso es la tarea. Oh, es que la tarea está mal hecha, ¿verdad? No pudieron escribir ustedes bien la tarea, ¿verdad? Las dos partes. Pero bueno, sí pueden escribir una parte. Entonces ahí, con esa parte que escriben, yo voy viendo si ustedes lo hicieron bien o van a entender el tema. Siempre la parte del if, siempre que esté el if a la par, o sea, no precisamente pegado, pero sí antes de la coma, porque siempre va a haber como algo que nos divida la oración, va a estar el pasado perfecto. ¿Cuál era el pasado perfecto? El had y el verbo en participio, ¿verdad? Entonces, siempre al lado del if tiene que estar el had. Siempre, porque eso lo digo, póngame cuidado en esta parte. Veamos aquí el ejemplo.
Vean el if aquí donde está de primero. If, después viene la persona y vean el had, ¿verdad? Had y el verbo en participio, que es el pasado perfecto. Dice, si nosotros hubiéramos agarrado o habría, es que en español no es hubiéramos, es como habíamos agarrado el taxi. Yo sé que suena feo decir, si yo había agarrado el taxi, yo no habría perdido el tren o el avión, ¿verdad? Entonces, pero es como había. Si yo había agarrado el taxi. Suena mejor si yo hubiera, ¿verdad? Como usted me digan, si usted me hubiera hecho caso, no pasa esto. Pero bueno, no es hubiera, es había. Aunque suene feo, así es en inglés. Porque el had significa como había, ¿verdad? Entonces, siempre a la par del if va a ir el verbo en pasado perfecto, que es el had y el verbo en participio. Si nosotros habíamos agarrado el taxi, coma, dice, después de ese, vamos a poner el would have. ¿Qué es el would have? Es el habría, es para dar la condición, ¿verdad? La condición es habría. Y después el verbo en participio, en participio, ¿verdad? Entonces ponemos, dice, if we had taken a taxi, we would, en este caso es negativo, would not have o wouldn't have, y el verbo en participio. Si nosotros habíamos agarrado el taxi, no habríamos perdido el avión. ¿Ok? Veamos. Teacher, disculpe. ¿Sí? Yo es que por temas de trabajo ya tengo que ingresar. ¿Usted va a subir este tema al WhatsApp? Se está grabando, Diego. ¿Perdón? La clase se está grabando. Ahora yo les paso el video, ¿sí? Excelente. Gracias. Con gusto. Ok, chiquillos, otro ejemplo. Dice, si yo había ido a la fiesta, ella no habría estado feliz. Espera. Digamos que, bueno, yo le caigo mal a Daniela, ¿verdad? Entonces, Daniela dice, si Gabriela va a la fiesta, uy, yo me voy, no quiero, me obstina la noche, me jode la noche, ¿verdad? Y yo sé que yo le caigo mal a ella. Entonces yo digo, si yo había ido a esa fiesta, Daniela no habría estado feliz, porque, ¿verdad? Yo sé que le caigo mal. Entonces, ¿ves? Esa es la condición cuando lo decimos en español. Entonces, lo vamos a ir traduciendo. Si yo digo ir, sería el sí, I. El había, recuerden que es el had. Y el ido es el verbo en participio, que es been. If I had been to the party, she, recuerden que después sigue el would have. Would have. She will have, y el verbo estado es también been. Perdón, aquí es gone. Aquí es been, con E. She has been, she been happy. ¿Verdad? Dice, si yo no había ido a la fiesta, ella no habría estado feliz. Entonces, chiquillos, recuérdense que la oración se va a componer por dos partes. Una que lleve el if. Una que lleva el if, ¿verdad? Que es la primera. Y la otra que va a llevar el auxiliar o que nos dan ahí, que es el would have. Would have, si es positivo, que significa habría, o wouldn't have, que sería negativo, que significa no habría. ¿Lo ven? Aquí está. Ok, al final. Entonces, siempre se va a llevar eso, pero no siempre. Vamos a empezar por el sí,
¿verdad? Veamos este mismo ejemplo que les puse aquí. Dice, si yo había ido a la fiesta, ella no habría estado feliz. Ok, esa manera es la correcta, pero yo también puedo decir, ella no habría estado feliz, coma. Si yo había a la fiesta, ¿verdad? Dice, ella no habría estado feliz si yo había ido a la fiesta. Es exactamente la misma oración, nada más que nosotros ya no vamos a empezar por el sí, sino que vamos a empezar por la suposición, ¿verdad? Otro ejemplo, que a mí Raquel me diga, yo habría estado feliz si yo había pegado el gordo navideño el año pasado, ¿verdad? Pero también Raquel puede decir, si yo había pegado el gordo navideño el año pasado, yo habría estado feliz. O sea, la misma, pero de atrás, y de atrás para adelante y de adelante para atrás. ¿Ves? Entonces, sería lo mismo. Dice, she would not have been happy, if I had gone to the party, ¿verdad? La misma para atrás y para adelante. La voy a poner ahí en el grupo. Primero le voy a tomar foto a esto. Para que más o menos lo vayan bien. Ok. Entonces dice, chiquillos, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer en el examen? Porque sí, dice, esto es un enredo con este tema. Sí, porque el tema es un poco enredado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el examen como primera opción? Buscar el if. Usted en el complete, que lo más seguro va a ser como este, ¿verdad? Digamos que como este, que es parecido a la tarea. Ok, bien. Voy a tomar una foto. Se lo voy a enviar escrito, o sea, sin nada, y después, ya sin y estoy rayado, para que les quede como más clarito. Okay. Veamos el primero. Dice, ustedes en el examen, lo primero que van a hacer es buscar el if, aunque esté el if de primero o esté el if de segundo. Lo primero que ustedes me van a hacer cuando llegan al examen es buscar los if. Y los enmarcan, los cierran en un círculo o lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque así no se van a enredar, chiquillos. Si ustedes lo van haciendo en el orden que aparecen, o sea, como va haciendo la oración, usted se le va a hacer un chicle. Porque el if es la palabra que nos van a guiar. Entonces, ustedes llegan el día del examen y van a hacer esto. Van a marcar todos los if y van a decir, ok, a la par del if tengo que poner el hat, siempre, ¿verdad? A la par del if va el hat, pero obviamente no pegado, ¿verdad? No va hat aquí de un solo, ese aquí no puedo escribir. Bueno, voy a hacer un texto. Esta es como la respuesta, esta sería la 1, ¿verdad? Nos dan el if. Usted dice, bueno, aquí yo tengo que agregar, en esta raya va el hat, ¿verdad? Entonces, acomodamos primero a la persona que siempre va primero. Recuerden que en la oración siempre hasta escribimos primero a la persona y después de eso es donde ya va el hat. Y el verbo que está entre paréntesis, el verbo que está entre paréntesis en participio, que es así. Listo, ya usted tiene la primera parte. Entonces, se va a ir para la segunda, sin terminar la primera, o sea, aunque ya hayan hecho esta, no haga esta todavía para que no se enrede. Se va para la segunda y busca el if de nuevo, en el número 2. Ok,
Vean que el if ahora viene en la segunda raya, ¿ves? Viene esto para aplicar en esta raya, no en esta, porque si fuera en esta, el if tiene que venir aquí al inicio. Viene para aplicar en la segunda raya. Entonces ustedes en la segunda raya, bueno, está ya el if, viene el sujeto, entonces recuerden, ponemos el you, y después, ¿qué les dije? Que a la par del if siempre iba el had. Entonces escribimos el had, ¿ves? Pero hay que ponerlo negativo. Aquí está. Entonces nada más ponemos un not. Y el verbo que nos dan entre paréntesis, reminder, va con ed. Le agregamos ed. Y listo. Ok. Nos vamos para la tercera, aunque no hayamos hecho la primera. ¿Por qué, chiquillos? Porque si ustedes lo van haciendo completa toda la oración, se les va a enredar los tiempos, si era con had o era con el auxiliar o con qué. Entonces, primero van a hacer todos los had y después ya se devuelven al otro auxiliar, que era el del would have, ¿verdad? Ok, vamos para la que sigue. Esta dice, voy a hacerla así para que me salgan con que hay varias. Ay, pero se me fue la notita. Ok, la tercera. En la tercera, bueno, es la cuarta más bien. Ajá, es esta que está acá, porque la 1 ya se la daban. 2, 3 y esta es la 4. Ok, en la 4, ve al if acá donde está. Entonces, recuerden, ustedes ya el if está escrito. Entonces se dice, bueno, aquí en esta raya va el had, pero primero ahí tengo que escribir la persona. If I, y nos dan had. Ok, entonces ya escribimos had. Y nos dan el verbo have. Ustedes se lo aprenden o lo buscan en la lista y dicen, ahí se escribe igual. Así queda. ¿Por qué? Porque el primer had trabaja como auxiliar y el segundo had trabaja como el participio del verbo que me dieron. Entonces, en esta oración quedaría if I had had. Suena raro, pero así es, porque un had sirve como auxiliar y el segundo had sirve como verbo, ¿verdad? Ok, y así en todas. Primero nos vamos a ir. Sí. Una pregunta, digamos, si ya se sabe que el have es el que va primero, y igual se escribe, se puede poner, como dice ahí entre paréntesis, o se puede poner have. ¿Estaría mal si uno lo pone como está ahí entre paréntesis? Porque sí, significa lo mismo, ¿no? Pero no lo escucho. ¿Me escuchan? No lo escucho. Se oye como recortado. ¿Ahora me están escuchando o no? No, es que yo la estaba escuchando, pero en recortado, profe. ¿Y todos me escuchan así? No, hay toquecillos que sí, que no, porque normalmente se está escuchando fluido, pero hay toquecillos que se recorta, pero no es todo el tiempo. Yo estoy escuchando muy bien. Yo sí le escucho bien. Lo escucho bien, profe. Sí. Hagamos algo, Víctor. Sí. Sálgase de la clase y vuelve a ingresar para ver. Yo aquí lo espero. Ok, está bien. A veces es que se pega el internet. Entonces puede ser que sea eso. Vamos a ver. Profe, ¿Sí? hay un sonido que suena de fondo que es como un ¿qué le digo? No sé, es como un columpio, pero o sea, es curioso. Y cuando Sí, habíamos ido... ¿Perdón? Es un pájaro de mi papá que suena demasiado y en cualquier parte de mi casa el pájaro suena durísimo. Sí, ya yo lo había escuchado en Monteverde, pero lo escucho y yo creo que sí es la profe, pero tiene que ser o algo que suena ahí atrás, pero sí es el pájaro columpio entonces. Se llaman jilgueros. Pero, uy, sí, vea, ese pájaro, mi papá tiene como 3 para de feria y suenan por toda la casa. O sea, yo me puedo meter donde me meta que igual suena como si estuviera a la pura par mía. Tienen demasiado pulmón esos pájaros, entonces suenan demasiado duro.
Sí. No, pero suena muy lindo. Por eso fue que me llamó la atención, pero no me imaginé que fuera el pajarito. Sí. Vamos a ver, Víctor, ya ahora sí me escucha bien. Vamos a ver, creo que ya se está conectando. Ella me parece que se está conectando. Víctor, ¿me escucha? Víctor, tiene el micrófono apagado por aquello que me esté hablando. Ok, profe, ya ahora sí le estoy escuchando. Ahora ya sí le suena mejor. Suena perfecto. Perfecto, es que a veces es que el internet se pega. Sí. Entonces, como le había preguntado ¿cómo se llama? El hat, bueno, aquí dice Jave, pero es lo mismo que decir hat, no. Si uno, si uno le escribiese así como está entre paréntesis, usted lo tomaría mal. Sí está malo, porque vea, Víctor, si nosotros revisamos la lista de verbos, have, así como está así, ¿verdad? Como se lo acaba de escribir ahí, está Sí, en presente original, o sea, presente simple, como decir tengo. Eso significa tener, yo tengo, usted tiene, nosotros tenemos. En pasado se dice had, que dice tuve, yo tuve, nosotros tuvimos, ellos tuvieron, ¿verdad? Y en participio también se dice had, que significa de la tercera columna, que es el que estamos viendo, tenido. Yo había tenido, ella había tenido, y verdad. Entonces, si usted en el examen me deja el verbo como está acá, está malo por eso, porque lo está dejando en presente. Tenemos que pasarlo a participio. Igual. Sí, no, gracias por la explicación porque me quedaba esa duda, ¿verdad? Pero lo muy importante es lo que está diciendo usted en el aspecto de que estamos hablando del verbo pasado, no presente. Exactamente. Siempre nosotros nos dan los verbos en presente. O sea, todos, remind, be, send, todos estos mis están en presente. Nosotros tenemos que escribir el participio de ellos, o sea, la tercera columna de todos, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que cambiarlos. Muchas gracias por la explicación, profesora. Ok, chiquillos, después de eso, entonces ustedes primero van a ir a hacer todos los if, todos los if, ¿verdad? ¿Para qué? Para recordarse que va primero, van a utilizar el auxiliar, el had, ahí. Ya cuando completamos todos los if, nos vamos a devolver a hacer el que dejamos botado, ¿verdad? A hacer el otro, digamos, en el primero ya hicimos el de if I had missed, ¿verdad? Pero ahora tenemos que ir a hacer este otro, que dice que nos dieron he y un be aquí. Ok, entonces, recuérdense que al otro lado, si nos devolvemos en el libro, al otro lado, ya hicimos el del if, al otro lado, siempre tenemos que poner el would have, sea negativo o positivo, pero siempre estas dos cosas tienen que estar en la oración, ¿verdad? Que estos son el otro auxiliar que nosotros vamos a utilizar, que significa habría o no, para nosotros dar ya la condición, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir para acá, y dice, ok. Entonces, sabiendo que en el otro lado, ¿qué tenemos que utilizar? Will have. En todos, ¿verdad? Entonces, cuando ya hacemos ya nos dieron ahí. Entonces, aquí estaba el sujeto, vean, nos lo dieron el it,
pero aquí hay otro sujeto. ¿Qué quiere decir? Que hay que usar las dos palabras, aunque aquí haya un sujeto, pero hay una coma. Hay que utilizar todo lo que nos den entre paréntesis. Tenemos el he de primero, bueno, aquí estaba la coma, pero es que yo me la brinqué. El he de primero, después recuérdese, el would have, y el verbo que nos dieron en paréntesis, pero también de una manera pasada, o sea, o en participio, que sería así. Entonces, este be se dice been, se tiene que escribir been. La oración ahora sí nos quedaría, ¿quién go to the station in time to catch his train? Dice, ¿quién llegó a la estación a tiempo de agarrar su tren? If, ok, si él había perdido el tren, ¿verdad? Ya pusimos el had, había perdido. Si él había perdido el tren, coma, él habría, he would have been, él habría estado tarde para su entrevista o habría llegado tarde a su entrevista. ¿Ves? Entonces, siempre tenemos que poner primero el if y después el resto. Voy a ver si los puedo copiar como para copiar las oraciones y ponerlas en un Word para que quede como más clarito. Es que este tema se los quiero como explicar bastante porque yo sé que en el examen siempre se les enreda un toque. Por lo mismo, ¿verdad? Porque no es tan fácil. Ok. Voy a compartir, es que lo copié, esa misma práctica en un documento de Word. Vean, como para que ustedes la logren poder hacerla con ustedes. Esto es lo mismo que estaba allá. ¿Lo ven? Entonces, bien. ¿Qué vamos a escribir acá? Aquí voy a escribir como en negrita la respuesta. Entonces, recordemos, aquí teníamos el had, el he primero, el had, y el verbo que estaba entre paréntesis en participio. ¿Ok? Esa sería la respuesta en la primera. En la número 2, ¿cómo nos quedaría? Sería el he que ya nos dieron. Voy a escribir un negrito para que quede. El he que ya nos dieron. El would have, que siempre va. Y el verbo en participio, que es así. Entonces, así tendría que quedar esa. Para decir lo que les dije, dice, ¿quién agarró su tren a tiempo? Si él había perdido el tren, él habría llegado tarde a su entrevista. ¿Ok? Entonces, en el examen, como les dije, primero, ¿qué vamos a hacer? Los if. Si no hacemos primero los if, chiquillos, les va a costar más, se les va a enredar, porque es un toque enredado. Ver cuál era el auxiliar que va aquí, cuál es el que va allá. Pero si empezamos por el if, lo van a poder hacer súper más fácil, porque ya saben que a la par del if iba el had. ¿Ok? Y el if siempre nos los tienen que dar. Si el if no viene en la oración, ya sea de primero o de segundo, la oración está mala. Digamos, ya ustedes no pueden hacer la oración. En ese caso, si en el examen les ponen una práctica así y no está el if, ustedes tienen el punto ganado. ¿Ves? Porque el if es el detonante para saber que estamos hablando de una oración del tercer condicional. ¿Verdad? Entonces, siempre tiene que ir así. Ok, ya habíamos hecho esta. Estaba el if ahí y nos dieron el you entre paréntesis. Entonces, habíamos escrito el you. Recuerden el had, pero nos dijeron que había que escribir lo negativo. Ve, viene entre paréntesis un not. Entonces, escribíamos un not, had not, y el verbo remind en participio. Ay, remind en participio. Listo. Ok, eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Después, entonces, teníamos que hacer este otro lado. Ok, entonces recordemos, ay, mira, que al otro lado, yo lo escribo en amarillo, esto no.
que al otro lado iba el otro auxiliar. ¿Cuál otro? El will y el have. Entonces, nos ponemos a la persona primero. Siempre tenemos que escribir primero la persona. I, ¿verdad? Entonces, ahí. I. Después el auxiliar que nos dieron, que es will, have. Y el verbo que nos dieron entre paréntesis lo vamos a escribir de una manera participia, que es así. Forgotten. Así se escribe. Entonces la oración nos quedaría así. Dice, it's good that you remind me about Anne's birthday. I would have forgotten if you had not reminded me. Dice, qué dicha o qué bien que usted me recordó acerca del cumpleaños de Anne. Dice, yo lo habría olvidado si usted no me había recordado, ¿verdad? O sea, si usted no me hubiera recordado, a mí se me habría olvidado, ¿verdad? Esa es la condición. Por ejemplo, digamos que a mí Jenny me recordó acerca del cumpleaños de Anne. Entonces yo digo, uy Jenny, qué dicha que usted me recordó. Si usted no me hubiera recordado, a mí se me hubiera olvidado. Ok, no precisamente, ¿verdad? Porque puede ser que, no, ese día me llama Anne y me recuerda a la misma cumpleañera. O, me recordé en último momento, ¿verdad? O sea, es una condición de que puede hacer que cambie en cualquier momento. No es una afirmación, es una condición. ¿Ok? Entonces, así. Voy a hacer este último que era el que ya habíamos hecho. Entonces, aquí, como les había dicho, quedaba if I, auxiliar had y verbo had. If I had, y nos teníamos que agregar a este otro lado. ¿Qué teníamos que agregar? Ok. Dice, hay que agregar el I que nos dieron entre paréntesis y el would have, que siempre va, y el verbo que nos dieron entre paréntesis, ponerlo en participio, que es sent. I would have sent. Dice, unfortunately, I didn't have my address book with me when I was in New York. Dice, desafortunadamente yo no tenía el libro como de direcciones conmigo cuando yo estaba en Nueva York. Sí, yo lo habría tenido, si yo habría tenido su dirección, yo te hubiera enviado una carta. ¿Verdad? Es una condición, porque digamos, como que yo le diga a Katia, hey, lástima, no tenía el celular a la par mía, entonces yo no la pude llamar. Si yo hubiera querido llamar a Katia, pero no tengo teléfono, me busco otro teléfono, ¿verdad? Veo a ver qué hago, pero yo necesito hablar con Katia. Hubiera llamado a alguien, no sé, le hubiera pedido el teléfono a otra persona, lo que sea. Es una condición, ¿ves? No una afirmación. La podemos cambiar cuando nosotros queramos. ¿Me van agarrando más o menos como la idea, chiquillos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Claro, ¿cómo? Okay. Sí, profe. Ahora ese otro lado, después de las 5 viene al revés, ¿verdad? Aquí primero viene, en el 5 primero viene, de segundo viene el if, y de primero lo que viene es el would have, ¿verdad? Voy a hacer estas 5 como la última, y les voy a enviar este documento, aunque sea un mensaje en Word, para que ustedes lo puedan como escribir, editarlo, por si lo van a hacer. Ok, porque esta me interesa. Vea en la 5. Ok, les dije, empezamos por el if, aunque esté de segundo. Ok. Y me dicen, the weather be. ¿Alguien de aquí sabe qué significa la palabra weather?
No. Ok. Weather significa clima. ¿Verdad? Significa clima, como el clima, ¿verdad? Cuando uno habla del clima en general, como cuando uno dice el título es clima, ese significa weather. Entonces, ese es el sujeto o el objeto o de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, eso va de primero. En lugar de weather, digamos que aquí, en lugar de decir clima, digamos que aquí dice Fernando. Es lo mismo, son dos sujetos. Entonces, va de primero. The weather, ¿verdad? Recuerden, a la par del if, ¿quién siempre tenemos que escribir a la par del if? Had, profe. Had. Exacto. Exactamente. Had. Entonces escribimos had, if the weather had, y el verbo que está entre paréntesis, que es be, lo escribimos en participio. The weather had been, ¿verdad? El clima había estado, es lo que dice ahí. ¿Ok? Y al otro lado tenemos que escribir lo otro. ¿Qué era lo otro? Ok. ¿Qué era lo otro? El we de primero, y recordemos, el would, have, y el verbo que está entre paréntesis en participio. Y así nos quedaría. Dice, ok, pero nosotros habríamos disfrutado más y el clima había estado mejor, ¿verdad? Nosotros habríamos disfrutado más si el clima hubiera estado mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos decían? Dice, ¿cómo estuvo su día feriado? ¿Lo pasó bien? Dice, sí, estuvo bien, pero nosotros lo hubiéramos disfrutado más si hubiera hecho mejor clima, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esa oración. Entonces, ahí están, chiquillos, como les dije, en todas, primero a hacer el if. En todas. Voy a enviarles esto como por WhatsApp para que les quede ahí. Voy a irme a compartirles de nuevo el libro. Me van entendiendo un poquito, chiquillos. Esto sí es de mucho practicarlo. ¿Por qué? Porque esa era la tarea, ¿verdad? Así era como se hacía la tarea. Nada más que de ustedes ahí en la tarea no pueden hacer los dos cuadros porque no aparecían. Pero así es. Algo así como eso que les envié en el WhatsApp puede hacer que sea, voy a tomarles una, ya se los había enviado en foto. Puede hacer que les entre en el examen, chiquillos. Desde que he dado noveno, que ya han sido como, no sé, 2 años de dar 2 veces al año noveno, siempre les aparece algo así en el examen. No afirmo de que así les va a entrar a ustedes, ¿verdad? Pero siempre he visto exámenes así, que les traen un complete como este, ¿verdad? O por lo menos solo tienen que poner una parte, sea la del if o sea la del otro lado. O sea, nos dan una y escribimos una, o nos dan así, que hay que escribir las dos partes. Entonces es ir con cuidado. Siempre marcar el if, enciérrelo, háganle algo con un pilot, con un lapicero de otro color, lo que quieran, no importa, para que ustedes sepan que ese sea el que diga, bueno, aquí está esto, me tengo que ubicar con él, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está. Igual, ahora les voy a pasar como un video, donde explican paso a paso el tercer condicional, aparte de la clase grabada, como para que les quede un poquito más. Ok, aquí vienen así, no creo que les aparezca, porque eso es demasiado difícil para ustedes. Ustedes a veces ni entienden lo que dicen acá, menos van a poder escribirlo. Es crear la oración utilizando esta de referencia, ¿verdad? Y cambiar los verbos y así. Entonces, bueno, ahí está esa, pero creo que no se las van a poner así, ¿verdad? Entonces, para que más o menos la vayan viendo. Viene otro texto, como de reading, no sé qué. Y es de lecturas también, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver. Este se llama el Titanic. Recuerden, son de cosas famosas. Entonces, todo es la historia del Titanic. Con ese texto es completar, marcar con X.
¿verdad? Para que lo hagan ahí como para practicar. Ok. Y de acá pasamos al punto 3, pero el punto 3 no se explica hoy, se explica la otra semana. Aparte, estos dos temas son muy grandes. Y aquí viene otro que es un poquito, no, este es muy fácil en realidad, este es facilísimo, porque al verbo no, nada más que el verbo que le ponemos ing. Este es como uno de los que son como comodines en el examen, que son más fáciles, pero no lo vamos a ver hoy, porque hoy ya les expliqué dos que sí son grandes. Entonces, aparte, esto es para la próxima semana. Creo que solo es ese temilla, y vamos a ver qué más. Y nada más. Vamos a ver acá. Ajá, esto es lo mismo. Pasado perfecto. Esto es lo mismo. Esto es un resumen de lo que ya hemos visto. Aquí. Y listo. Si no me equivoco, vienen unos textos. Iniciamos la unidad 2. 5. Ajá. La 5 ya sería hasta después del examen. Entonces, chiquillos, el otro fin de semana, el otro sábado, vamos a hacer algo. Yo les voy a explicar este tema que nos hace falta, que se llama pasado continuo, que como les digo, es como de los que son como comodines en el examen, que les ayuda a ustedes a tener puntillos. Este es muy sencillo, es lo de was y were, que nosotros ya lo hemos visto, y el verbo ponerle ing. Pero ahí va, ahí. O sea, was y were y el verbo con ing es sencillo, pero la otra semana se los explico. Para ahorita irme a la tarea para las personas que no lo han hecho, porque solo 9 me lo han hecho. La otra clase es la última antes del examen. Entonces, chiquillos, por favor, estudien todo lo que puedan de la unidad 3 y de la unidad 4, para que tengan una duda. Entonces, yo explico este tema y voy a volver a explicar de ahí los temas, ya tal vez no tan a fondo como lo he hecho, pero sí los voy a repasar todos. Pero por favor estudien un poquito para que si tienen dudas las traigan de a la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, para que más o menos ahí. Esos son los temas que nos van a entrar. Entonces, hoy vimos estos dos, que era el pasado perfecto y el tercer condicional. Esos son los que hay. Después de acá, nos vamos a ir a la tarea. A la tarea. En la tarea, como les dije, la tarea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, solo me van a hacer el lugar, el lado. Hay algunos que en este cuadrito, que es el único que les deja escribir, están escribiendo las dos respuestas. La que va aquí y la que va acá. Entonces, por ejemplo, la primera, ¿cómo nos quedaría la primera? La primera es así. Will, have, y el verbo en participio, have. Esta sería la respuesta de la 1. Y hay algunos que me hacen una coma y me escriben el de la otra. Y me ponen had, que es lo que va aquí en este otro rayita, que no podemos escribir had con, ok, y me lo envían así. El que me lo envía así, perfecto, no importa, yo eso lo voy a poner, bueno, está bien, está excelente, nada más que es que no pueden escribir en la otra rayita. Y los que me escriben solo lo que iba en ese cuadrito, que era eso, y ahí lo dejaron, también se los voy a poner bueno. ¿Por qué? Porque no es culpa de ustedes que en esta raya no puedan escribirla, ¿verdad? Entonces, el que me lo hizo así o el que me escribió los dos en la misma rayita, está bien. ¿Qué les aconsejo yo? Hacer todo en ese cuadrito, lo que iba en ese cuadrito y lo que iba en la raya. ¿Para qué? Para que lo practiquen, porque esto es un simulacro de la práctica que estoy segura que va a estar en el examen, ¿verdad? Entonces, si lo pueden mejor hacer todo en el cuadrito, tanto lo que iba en la primera parte como lo que iba en la raya, escríbanlo ahí. Me ponen esta coma, o sea, una coma para yo identificar o saber que lo que escribieron antes de la coma iba al principio y lo que está después de la coma iba en la raya que no pueden escribir, ¿verdad? Entonces, hacerlo así. ¿Para qué? Para yo ver que ustedes van entendiendo y ustedes lo practican, ¿verdad? Pero como les dije, de las dos maneras se los voy a poner bueno. Ya como no se los pondría bueno, de que en este me pongan un had, ¿verdad? Y así, por ejemplo, porque no va al had. Recuérdense que el had, este had como auxiliar, solo va a la par del if. Entonces, el que me pone algo así, ya ahí sí estaría malo, ¿verdad?
pero el que lo haga así como le estoy diciendo, está bien. ¿Ok? ¿Me entendieron, chiquillos, con respecto a lo de la tarea? Haremos todo lo posible para sacarnos ese 10. Sí, profe. Sí, chiquillos, vean, por favor, háganla, porque ya esta es la segunda. Perdón, vamos a ver cuántas tareas me han hecho. Es la tercera tarea. Entonces, en tareas, con esta tarea sería el 30%, ¿verdad? Recuerden que ustedes pasan con 65. Entonces, chiquillos, vean, son 4 tareas, nos falta otra tarea más que la vamos a hacer la semana del 8 al 14 de mayo. O sea, todavía falta bastante, es hasta después del examen y todo. Esa es la última tarea. Si en esa otra tarea también tienen un 10, o sea, el 100, ya serían 40% solo en tareas, sin hacer ninguno de los 3 exámenes. Y les falta solo 25. Entonces, si usted en el primer examen sacó ahí más o menos, que yo sé que varios sacaron bajillo, por favor estudiar bastante para que no salgan tan bajo. Si en los 3 exámenes que vale 60, o sea, los 3 exámenes juntos valen 60%, solo ustedes ocupan un 25 de ese 60% para pasar. Obviamente que entre más obtengan, ¿verdad? De ese 60, que obtengan 40, 50, el promedio va más alto. Pero lo que necesitan para pasar así con el 65 es solo 25 de los 3 exámenes juntos, ¿verdad? Dependiendo de la tarea. Por eso las tareas son súper importantes, que las hagan bien y que los exámenes no salgan tan re mal, ¿verdad? Es casi como por lo menos, yo siempre les digo, chiquillos, vean, los exámenes valen 20 cada uno. Con 350 y todas las tareas, el promedio le va a dar exactamente un 70 y algo. O sea, va a pasar, ¿verdad? Con 50. Si hay alguno que sale mejor, o si en el pasado se ganaron un 30, pero en este se pueden sacar un 70 o así, entonces recuperan puntos de uno para el otro, ¿verdad? Pero por favor, las tareas son fundamentales. Ok. Después, en esta parte, la parte de abajo aquí, de la misma tarea, dice, en el objetivo del presente ejercicio, reconocer la pronunciación de los verbos. Ok, chiquillos, escriban en el traductor. Usted agarra esta palabra y pone en Google, sea en el celular o sea en donde quieran, pone en traductor. ¿Verdad? Entonces, usted la va a escribir aquí, que aquí diga inglés, obvio, ¿verdad? Inglés. Ok. Entonces, aquí abajito, vamos a ver. Bueno, si ustedes le dan clic aquí, escuchan la pronunciación, ¿verdad? Si ustedes le dan clic aquí, entonces lo escuchan. Cooked. Esta se dice, bueno, ahí ustedes no lo van a escuchar porque como la clase estoy compartiendo pantalla, no se escucha, pero se dice cooked, entonces él va a sonar, ustedes lo escuchan cuantas veces ustedes quieran sin salirse de la tarea, ¿verdad? Y dice cooked, ok. El único que dice algo parecido es cooked, con una T al final. Bueno, a no se les despliega las respuestas, ya estoy viendo ahí. Pero es la última que sale en la columna. Vamos a ver si donde la elegí, le aparece. Esa, ahí les apareció. Y así sucesivamente. Casi, chiquillos, no tienen ni que tanto meter en el traductor, porque vean, es muy fácil, vean. De todas, solo hay una que empieza con D, que es driving. Entonces, ustedes bajan ahí y la única que tiene una D es esa. Vean ahí. Ya casi les aparece. ¿Ve? Driving. ¿Ok? Entonces, las únicas dos que se les puede enredar es cook y cold, que las dos empiezan como con K, porque ninguna otra empieza con la misma letra, ¿verdad? Entonces, igual, boat es la única que empieza con B. Boat. ¿Listo? Es escribir la pronunciación. Ahí ya les aparece. ¿Ve? Es solo ir escribiendo la pronunciación de ellos. Y listo. Hacer esta, ya tienen todos los puntos. Y eso es toda la tarea. Nada más son esas dos partecillas. Entonces, aquí como les dije, tengan cuidado en esto. Ve aquí el cuadro. Vean dónde está aquí el if. Ubiquen los if primero.
¿verdad? En todas, ubiquen primero los if, hay que salir para ir haciéndolas. No sé si alguno tiene una duda, chiquillos, o consulta. No, todo súper claro. ¿Sí? No, que no, bueno, al menos a mí me quedó ahí claro, digamos. Ok, perfecto. Entonces, chiquillos, ven, nos quedan 20 minutos. Si gustan, se pueden desconectar. Yo me quedo conectada por si alguien tiene una duda y los que gustan en este ratito, de ahí pueden ir haciendo la tarea. Cualquier cosa igual me consultan, ¿verdad? Pero para que no la pierdan, porque solo tengo 9 personas que me han hecho la tarea y ustedes son un grupo enorme. Así que me preocupa de que no la hagan. Vea que vale 10%. Hasta el momento solo tengo 9 personas. ¿Ves? Aquí, ahí me salen. Bueno, ahí ahorita les aparece. Ahí, solo 9 me lo han hecho. Entonces, para que por favor vayan y lo hagan. Y chiquillos, de verdad, muchas gracias por conectarse. Ya ahorita subo el video y les envío el link y les envío los resúmenes y otros videos que les voy a pasar ahí para que lo utilicen. Listo, profe, muchas gracias. Voy por lo de la tarea. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profesora.